En este video hablaremos sobre los niveles de organización de los seres vivos, la estructura de la célula animal y vegetal y los componentes también llamados organelos de cada célula, así como la función que realiza cada uno. Les recuerdo que hay que suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. Si están viendo este video en YouTube, saben que el botón aparece abajo del video, y si no, si lo ven en Facebook o descargado, hay que entrar a la dirección que aparece aquí y suscribirse. Es fácil y rápido. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad básica y estructural de los seres vivos. Esto es la célula, unidad básica y estructural de los seres vivos. Las células son como los ladrillos que forman una casa. Si estuviéramos hechos de arena, cada célula sería un granito de arena. Las células las hay de muchos tamaños, pero la mayoría son microscópicas, es decir, que solamente pueden apreciarse con un microscopio. Todos los organismos vivos estamos formados por células, sí, pero las plantas y los animales nos conformamos de la siguiente manera. La biosfera es nuestro planeta Tierra. En él hay ecosistemas. Un ecosistema es el espacio donde conviven seres vivos, o sea, factores bióticos, con seres no vivos, o sea, factores abióticos. Dentro de un ecosistema hay comunidades, que son conjuntos de seres vivos de diferentes especies. Una comunidad tiene poblaciones, que son el conjunto de los seres vivos, pero de la misma especie, y que viven evidentemente en el mismo lugar. Misma especie, mismo lugar. Cada especie que forma parte de esta población es un organismo. Por ejemplo, yo soy un organismo, tú eres un organismo, el perro es un organismo, etc. Un organismo está formado por sistemas, que son conjuntos de órganos que tienen una función específica. Cada órgano, como el corazón, el estómago, el páncreas, está formado por tejidos. Los tejidos son capas formadas por células, mismas que a su vez se componen de orgánulos. Los orgánulos u organelos son los componentes o las estructuras de cada célula. Y los orgánulos a su vez se componen por moléculas. Finalmente, las moléculas se componen de átomos. Pero regresemos a las células. Un caballo, por ejemplo, no es igual a un árbol. Y igual que un gato, nunca va a ser igual que un cactus. Pero ¿en qué se parece un caballo a un gato? ¿Y en qué se parece un cactus a un árbol? Sí, el caballo y el gato son animales. Tienen 4 extremidades, poseen piel, tienen sangre, cerebro y pueden moverse con libertad por el mundo, al igual que los seres humanos, que también pertenecemos a su mismo reino, al reino de Animalia. El árbol y el cactus son especies, obviamente, de plantas, y al igual que todas las demás, se encuentran unidas a la tierra. Son verdes, tienen tallo y no pueden moverse. ¿Pero por qué se parecen plantas entre ellas y animales entre ellos? Pues hay algo que los hace que las diferencias entre un animal y una planta sean tan marcadas, tan evidentes, tan fáciles de percibir por nosotros, ¿no? Y son las células que los conforman. Los animales y las plantas somos organismos pluricelulares, que quiere decir que estamos formados por muchísimas células, millones y millones de células. Una célula, de acuerdo a su estructura, puede ser de 2 tipos, eucariota y procariota. Las células eucariotas son aquellas que tienen un núcleo definido, y los 2 principales tipos son la célula animal y la célula vegetal. Una célula de cualquier animal mide aproximadamente 10 micras, de 2 a 10 micras. Una micra o un micrómetro es una 10.000ª parte de un centímetro, es decir, 10.000 veces más pequeña que un centímetro, nada más. Por ejemplo, el diámetro o el grosor de un cabello mide únicamente 80 micras. Es por esto que una célula no la podemos ver a simple vista, porque mide máximo 10 micras. Vean esta imagen, esta es la célula animal. Así es como se ve en un microscopio, y aquí la pueden ver de forma más clara. Aquí ya es en versión digital, con un microscopio digital, evidentemente, electrónico. Y aquí ya una versión, pues obviamente como una ilustración. Sería esta la visión superior.
la vista plana, digamos, vamos a verla como se debe de ver en 3D, como si fuese un aguacate que cortamos a la mitad. Cada una de sus partes se llaman organelos u orgánulos, como ya mencioné. Cada organelo tiene un nombre en específico, pero además tiene una función específica dentro de la célula. Para empezar, la célula animal tiene un recubrimiento llamado membrana celular. Vamos a ver, aquí está. El recubrimiento es la membrana celular, que es como la envoltura, es todo eso amarillo que acabo de marcar y que le da la forma a la célula y además que controla el paso de las sustancias dentro y fuera de ella. Dentro de la célula existe también una sustancia llamada citoplasma y es la que contiene y mantiene en su lugar adecuado a cada uno de los organelos. Ahora bien, en el centro de la célula podemos observar al núcleo, que es lo más grande que tiene, el organelo más grande que hay en la célula y que además es donde se localiza el material genético, es decir, el ADN, cuya función es, digamos, asignar las características del ser vivo, además de heredarlas a sus descendientes y también es responsable de la reproducción de la célula. En otro tema hablaremos más sobre el ADN. El núcleo es el responsable de que a ese tipo de células, como el animal vegetal, les llamemos células eucariotas, que viene de la palabra en griego que significa núcleo verdadero. Es decir, todas las células que tengan un núcleo son células eucariotas. Junto al núcleo tenemos al retículo endoplasmático. Aquí está, retículo endoplasmático, que son túbulos o como si fuera un laberinto, ¿no? Un caminito a través de los cuales se transportan los nutrientes. Ahora bien, los círculos amarillo con contorno anaranjado que están viendo ahí se llaman lisosomas y se encargan de reciclar y eliminar residuos producidos por las funciones de la célula. El aparato de Golgi, esto de color naranja que ven ahí, que se ve como enredado, ahí está, el aparato de Golgi, es el encargado de elaborar nuevas proteínas y otras moléculas dentro de la célula. Vamos con el siguiente componente, el siguiente organelo, que es el centriolo. Los centriolos son tubitos que se encargan de dar el mantenimiento de la célula y de transportar también a otros organelos. Los microtúbulos, estos que se ven ahí, los que parecen como palillos chinos, son los encargados de dar resistencia a la célula. Son como los pilares de la célula. Ahora tenemos también después a la mitocondria. Aquí está la mitocondria, que es uno de los organelos más importantes y que se encarga de llevar a cabo la respiración celular. Claro, porque las células también respiran y lo hacen obteniendo el oxígeno que respiramos nosotros para convertirlo y junto con los nutrientes que consumimos en energía para nuestro cuerpo y la cual sirve para poder realizar todas nuestras actividades diarias. Al final de la respiración celular se produce un gas llamado dióxido de carbono, que es el que expulsamos a la hora de exhalar aire. Podemos decir que cada vez que inhalamos, los millones y millones de células de nuestro cuerpo respiran también y convierten el oxígeno y los nutrientes en energía. Este proceso ya lo veremos más adelante en el tema de nutrición del ser humano. Y dentro de las mitocondrias, en el retículo endoplasmático, así como en todo lo que es el citoplasma, podemos encontrar a los ribosomas, que son estos puntitos de color rosa y son las fábricas de proteínas de la célula que veremos más adelante en el siguiente tema. En los animales hay distintos tipos de células y que poseen diferentes formas y son las siguientes. Las células que conforman los huesos se llaman células óseas y dentro de ellas adicionalmente tienen un elemento químico llamado calcio, que es el que le da dureza a nuestros huesos o a nuestro esqueleto. También tenemos a las células epiteliales que forman los tejidos de los órganos y de las mucosas y de las cavidades. Ahora las células musculares que forman evidentemente los músculos, las células reproductivas o gametos que en el caso de las hembras
son los óvulos y los machos son los espermatozoides. Las células sanguíneas, como los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, aquí están, que se encuentran circulando en nuestra sangre. Y las células nerviosas que están en el sistema nervioso, o sea, es decir, hablamos de las neuronas. Son nada más algunos ejemplos porque en nuestro cuerpo tenemos aproximadamente 200 tipos diferentes de células. Es decir, todas con la misma estructura, con los mismos componentes o organelos, pero diferente forma y diferente función. Cada tipo de célula animal, en este caso, ya les dije, tiene una función diferente y además un tamaño diferente, dependiendo del órgano del que se encuentra formando parte. Sin embargo, todas tienen prácticamente la misma estructura, un núcleo, un citoplasma y una membrana celular. Los seres humanos tenemos aproximadamente 30 billones de células formando nuestro cuerpo. Ahora, vamos rápidamente con la célula vegetal, que es más grande que el animal y que mide aproximadamente 100 micrómetros o 100 micras. Como se darán cuenta, los componentes son muy similares. Y es que todas las células tienen una membrana celular, un citoplasma y un material genético. Bueno, además del núcleo, de la mitocondria, del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi y de los ribosomas, la célula vegetal tiene un organelo que nos interesa demasiado y que la identifica además, y que son los cloroplastos. Vamos a ver cuáles son los cloroplastos. Ahí están. Los cloroplastos son organelos en los cuales se realiza el proceso de la fotosíntesis, es decir, prácticamente la respiración y la alimentación de la planta. Recuerden el proceso. La planta absorbe energía del sol para transformar el agua y el dióxido de carbono en oxígeno y azúcar. El oxígeno lo respiramos los demás seres vivos y el azúcar lo vuelven a consumir las plantas para comenzar otra vez el proceso. Es por eso que las células vegetales, por su tipo de alimentación, se encuentran dentro de las autótrofas, que significa que generan su propio alimento. Células autótrofas son las que producen su propio alimento. Mientras que las células heterótrofas, como la célula animal, no pueden generar su alimento. Por eso es que requerimos obtener comida de otros animales y de plantas, porque nuestras células son incapaces, o sea, no están adaptadas para crearla por sí mismas. Dentro de los cloroplastos podemos encontrar más componentes que no mencionaré porque son un poquito más complejos, pero el principal es la clorofila. Es un pigmento que le otorga el color verde a las plantas. La célula vegetal también tiene un hueco llamado vacúola, aquí está, vacúola, que es prácticamente un lisosoma, pero de mayor tamaño, porque en él se almacenan y eliminan los desechos de la célula. Además, otro organelo que diferencia en gran medida a la célula vegetal del animal es que la vegetal cuenta con un recubrimiento encima de la membrana celular, y este es mucho más grueso y resistente, que se llama pared celular. Y así es como se ve la célula vegetal en el microscopio. Esas bolitas verdes que ven son los cloroplastos. ¿Les pareció interesante? Pues los invito ahora a ver el siguiente video.